Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que, la verdad, sorprende. La de cómo España se ha convertido en la locomotora económica de Europa. Y es que mientras casi todo el continente parece que pisa el freno, la economía española va por un camino totalmente distinto. Uno que habla de resiliencia, de modernización y sí, de un boom bastante inesperado. A ver, para entender bien todo esto, lo hemos dividido en varias partes. Primero, vamos a ver las cifras de este boom, que son espectaculares. Luego nos meteremos en los pilares que lo están aguantando. Ojo, que también hay una cara B, los desafíos que trae tanto éxito. Y terminaremos echando un vistazo a lo que puede pasar en el futuro. Venga, vamos al lío. Fijaos en esto. Mientras las grandes potencias de siempre, como Alemania, Francia o Italia, están, digamos, de capa caída, España está destacando pero de verdad. Y no hablamos ya de una simple recuperación después de una crisis, no, esto es otra cosa. Es un rendimiento muy por encima de la media que tiene a economistas y mercados de medio mundo con los ojos puestos aquí. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, en 2024 la economía española creció un 3,2%. A ver, dicho así puede sonar a un número más, pero no. Esa cifra la situó como la economía desarrollada que más creció en todo el mundo. En todo el mundo. Y esto, en un momento de incertidumbre económica global, pues es una auténtica pasada. Y ojo, que no es cosa de un año y ya está. La tendencia sigue. Si miramos al segundo trimestre de 2025, vemos un crecimiento del 2,8%. Eso es más del doble que la media de la eurozona. La diferencia es enorme, como se ve aquí. Y esto ya no es casualidad, es la confirmación de que España está jugando en otra liga, y de forma sostenida. Claro, con estos datos la reputación de España ha cambiado por completo. Ya nadie habla de la recuperación de la crisis. Ese discurso ya es historia. Ahora se habla de España como el motor, el que tira del carro en Europa. Es un cambio de guión total que le da un papel económico mucho más importante en el continente. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el truco? ¿Qué hay detrás de estas cifras tan buenas? Y sobre todo, ¿esto va a durar? ¿Los cimientos son fuertes o es un castillo de naipes? Pues venga, vamos a verlo. A ver, esto no es magia, claro. Este boom se basa en varios pilares clave. No hay una sola razón, sino una mezcla de varias cosas, y la primera, que quizás sea la más importante de todas, es la gente. Sí, la gente. Y una pieza clave aquí es la inmigración. Pero, ojo, una inmigración muy estratégica. Mientras que en otros sitios se cierran puertas, España ha hecho lo contrario, pero con cabeza, reconociendo que los trabajadores extranjeros son absolutamente cruciales para que la economía siga creciendo a este ritmo. Y es que el dato es brutal. Desde 2021, el 90% de toda la gente nueva que ha entrado a trabajar viene de la inmigración. El 90%. Están cubriendo puestos que son vitales, sobre todo en el sector servicios, y eso es lo que permite a las empresas seguir creciendo y siendo competitivas. Claro, esto no ha pasado por arte de magia. El gobierno ha movido ficha, ha cambiado las leyes de visados para que sea más fácil atraer y, sobre todo, retener a ese talento extranjero. Se calcula que hacen falta unos 250.000 trabajadores de fuera cada año para que todo siga funcionando, y estas medidas buscan precisamente eso, ponérselo más fácil para que vengan y se integren. ¿Y ha funcionado la estrategia? Pues vaya si ha funcionado. Si lo miramos en proporción a su población, España es ahora mismo el destino número 1 en Europa para inmigrantes cualificados, por delante de gigantes como Alemania, Francia o Italia. Además, muchos vienen de Latinoamérica, con lo que el idioma y la cultura compartida hacen que todo sea mucho más sencillo. Pero no todo es la inmigración, claro. El mercado laboral de aquí, el nacional, también ha tenido una recuperación espectacular. La tasa de paro está en su punto más bajo desde la crisis de 2008. Desde 2008 se han superado los 22 millones de personas trabajando, que es una cifra récord nunca antes vista en la historia de España. Pero bueno, no solo se trata de cuánta gente trabaja, sino de cómo trabaja. Y aquí hay un cambio fundamental. La reforma laboral de 2021 ha pegado un hachazo a los contratos temporales, bajando del 26% a solo el 15%. ¿Y esto qué significa? Pues más estabilidad, mejores empleos y que España se parece cada vez más a la media europea en este sentido. Y sí, sé lo que muchos estarán pensando. El turismo. Pues sí, el turismo va como un tiro, con cifras récord. Pero el verdadero cambio de motor, la transformación de verdad, está pasando en otros sitios, en sectores que no salen tanto en las postales. La pandemia nos enseñó que depender solo del turismo es un riesgo, y parece que la lección se ha aprendido. Y mirad, aquí está la prueba del algodón. Por primera vez en la historia, lo que se gana vendiendo al exterior servicios de alto valor, hablamos de consultoría, tecnología, cosas así, es más que todo lo que genera el turismo. Esto no es un dato más, es un hito. Demuestra que el modelo productivo del país está cambiando de verdad, a fondo.
Claro, esta apuesta por industrias con futuro es como un imán para el dinero de fuera. La inversión extranjera está llegando a raudales. España se está convirtiendo en un centro neurálgico para la innovación, la tecnología y sobre todo para las energías renovables, donde es uno de los líderes en Europa. La consecuencia de todo esto es que los inversores internacionales ven a España con muy buenos ojos. Para que nos hagamos una idea, solo en 2024 llegaron 351 proyectos de inversión extranjera, un 15% más que el año anterior. Esto nos coloca en el top de Europa y crea ese círculo perfecto: más inversión, más crecimiento, más empleo. Y claro, en toda esta historia de modernización hay un actor clave: el dinero de Europa. Los famosos fondos Next Generation EU. España es el segundo país que más dinero recibe, una cantidad enorme pensada justo para esto, para recuperarse de la pandemia, pero sobre todo para transformar la economía. Pero ojo, que este dinero no es para tapar agujeros y ya está. Tiene objetivos muy claros y estratégicos. Como vemos aquí, un 40% va a la transición verde y un 26% a la transformación digital. Son inversiones pensadas para construir el país del futuro, a largo plazo. Pero aquí viene uno de los peros. El ritmo al que se está usando ese dinero es más lento de lo que debería. Fijaos en la diferencia. Mientras que Italia ya ha movilizado más del 70% de los fondos, España apenas va por el 30%. Es evidente que hay que pisar el acelerador para que ese dinero tenga el impacto que se espera. Bueno, hasta ahora hemos visto los grandes números, las cifras que salen en los titulares. Pero esto no cuenta toda la historia, porque a pesar de este éxito, la realidad para mucha gente de a pie es bastante más complicada. No todo el mundo está notando este boom en su bolsillo. Y aquí está la gran paradoja, que es clave para entender lo que pasa en España. Hay como un divorcio entre lo que dicen los datos económicos y lo que siente la gente. Se nota un descontento de fondo que luego se ve en un panorama político muy dividido y en preocupaciones sociales que no paran de crecer. Uno de los puntos más calientes, sin duda, es la vivienda. El mercado está que arde. Los precios suben a un ritmo del 12,3% al año, más del doble que la media europea. Esto ha provocado una crisis de acceso a la vivienda brutal. Comprar o alquilar una casa se ha convertido en una misión imposible para muchísima gente. Y claro, esta crisis de la vivienda no es solo un problema económico, tiene un impacto social tremendo. Sobre todo para los jóvenes, que directamente no pueden irse de casa de sus padres. Esto retrasa todo: formar una familia, tener hijos, y genera una frustración enorme que a la larga también pasa factura a la economía. Y por si fuera poco, a esto se suma una vieja herida que no termina de cerrar: el paro juvenil. A pesar de que el empleo en general ha mejorado mucho, España sigue teniendo la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea. Es un problema estructural, de fondo, que este boom económico no está consiguiendo solucionar. Y aquí vemos otro de esos divorcios, el que hay entre lo que suben los sueldos y lo que sube la vida. Sí, el salario mínimo ha aumentado, pero si le quitamos el efecto de la inflación, el crecimiento real del salario es mínimo. Vamos, que en la práctica la gente ha perdido poder de compra. Los sueldos, a duras penas, están volviendo a los niveles de antes de la pandemia. La culpa de esto, en gran parte, la tiene la subida de la luz y la gasolina, que está empujando la inflación por encima de la media de la eurozona. Y esto es un doble problema: para las familias, porque la cesta de la compra es cada vez más cara, y para las empresas, que pierden competitividad. O sea que, resumiendo, detrás de los números tan buenos del crecimiento hay problemas estructurales muy serios. La vivienda, el paro juvenil, los conflictos por el exceso de turismo en algunas ciudades, la inestabilidad política, son bombas de relojería que pueden hacer que este éxito no dure tanto como nos gustaría. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con la economía española? ¿Se puede seguir creciendo a este ritmo y a la vez arreglar todos estos problemas internos para que el crecimiento llegue a todo el mundo? Si miramos hacia afuera, la verdad es que la posición de España es bastante buena. Está menos expuesta a las guerras comerciales, por ejemplo, a los aranceles de Estados Unidos o a la competencia de China, que otros países europeos que dependen más de la industria. Y encima, que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés, pues le viene de perlas. Al final, todo se resume en esto, en un delicado juego de equilibrios. En un lado de la balanza, puntos muy fuertes: las exportaciones, ser líder en renovables, pero en el otro lado pesan mucho las debilidades de siempre: la deuda pública altísima, el paro juvenil y, por supuesto, la vivienda. Así que, al final, la clave para que este momento tan bueno no sea flor de un día es conseguir que los grandes números de la economía se noten en el día a día de la gente. El gran desafío, el de verdad, es que el crecimiento sea fuerte, sí, pero también que sea justo y que llegue a todos. Y esto nos deja con una última reflexión en el aire. ¿Será capaz España de gestionar su propio éxito? ¿De manejar las tensiones que este crecimiento está creando para construir un futuro que sea de verdad estable y próspero para todos?
La respuesta a esa pregunta, pues, marcará el futuro del país en los próximos 10 años.